Hay historias que atraviesan el tiempo como ecos silenciosos, y una de ellas comienza con algo tan simple que casi nadie nota. Un cuaderno. No era un símbolo de riqueza, sino el primer instrumento de poder para un niño que aún no sabía qué era el mundo. John D. Rockefeller tenía solo 7 años cuando empezó a registrar cada centavo que ganaba y cada centavo que gastaba. Mientras otros niños aprendían a atarse los zapatos, él aprendía a atar su propio destino. Y allí, en las páginas amarillentas de un cuaderno infantil, nació el embrión de una de las mentes financieras más poderosas de la historia moderna. Pero el verdadero significado de este acto no está en las notas en sí, sino en principio mental que lo guió. Napoleon Hill, el hombre que descifró la ciencia del éxito, diría que este cuaderno fue el primer ejercicio consciente de ley de causa y efecto aplicada a la mente, porque quienes dominan sus pensamientos, dominan sus resultados, y quienes dominan sus resultados, ya han comenzado a crear su propio imperio. Rockefeller no nació con privilegios ni con suerte. Nació pobre, hijo de un vendedor ambulante que desaparecía durante meses, dejando a una madre soltera con 6 hijos y una fe tenaz. Creció conociendo la ausencia, el silencio de una mesa vacía, la vergüenza de la escasez. Pero mientras muchos se rinden a la necesidad, él aprendió lo que pocos entienden. La pobreza no es una sentencia, es un estado transitorio de conciencia. Hill afirmó que todo logro comienza en la mente. Rockefeller, antes de saberlo con palabras, lo sabía instintivamente. Ese cuaderno era su forma de comunicarse con lo invisible, de demostrarse a sí mismo que la mente que registra, gobierno. Comprendió que el dinero no tiene voluntad propia, sino que responde a quienes demuestren control. Cada línea escrita era una silenciosa declaración de orden. Y el orden, enseñaba Hill, es la base de la prosperidad. Mientras el caos domina al hombre común, el hombre disciplinado domina el caos. Pero hay un detalle que convierte esta historia en una lección eterna. El niño del cuaderno no soñaba con la riqueza, soñaba con control. Y aquí radica la diferencia entre quienes desean y quienes construyen. La mayoría espera a que la fruta caiga del árbol. Rockefeller aprendió a plantar. Comprendió que el mundo no recompensa las intenciones, recompensa hábitos consistentes. Cada nota era un pilar fundamental de mi carácter. Cada centavo medido, un recordatorio de responsabilidad. Napoleon Hill lo llamó así: definición del propósito, un propósito definido. La claridad que transforma el deseo en destino. Rockefeller desconocía el nombre de esta ley, pero la vivía. Ya intuía que el dinero es solo el reflejo visible de un proceso invisible, y que el secreto no está en perseguir facturas, sino conviértete en el tipo de persona que el dinero busca. Descubrió desde muy temprano que el dinero tiene memoria y responde a quienes le dan dirección. Piénsenlo. ¿Cuántas personas pasan toda su vida rezando por la prosperidad, pero sin la disciplina para mantenerla? Hill decía que pedir riqueza sin preparar la mente es como querer cosechar sin sembrar. Rockefeller, incluso de niño, ya sembraba principios. Su semilla era simple: atención, registro y constancia. Y de estas semillas brotaron no solo fortunas, sino también la mentalidad que sustentaría el imperio más poderoso del siglo. Pasó el tiempo, y el niño se convirtió en hombre. Pero el cuaderno permaneció. Ahora no solo registraba números, registraba decisiones. Cada página reflejaba una mente que había aprendido a observar, medir, corregir y progresar. Esta es la verdadera alquimia de la prosperidad: transformar el pensamiento en acción, la acción en hábito y el hábito en destino. Es el método de Hill, encarnado décadas antes de que existiera su nombre. Y aquí surge una pregunta que te conmueve. ¿Qué has estado notando en tu propia vida? ¿Son tus acciones resultado de la intención o del impulso? Rockefeller, a través de la perspectiva de Hill, no es solo un ejemplo de riqueza material, es el símbolo del hombre que se convirtió en maestro del propio patrón mental, porque, como enseñó Hill, el pensamiento es lo único que el hombre controla por completo, y quien controla el pensamiento, controla el resultado.
Mientras el mundo clamaba por suerte, Rockefeller oraba pidiendo dirección. Mientras otros lamentaban la tierra, él la preparaba. Cuando el jardín parecía vacío, no esperó milagros, sembró. Y cuando los árboles empezaron a dar fruto, no tuvo que perseguirlos. Vinieron a él. Esta es la primera ley de la verdadera riqueza. No atraes lo que quieres, atraes lo que es. El cuaderno de Rockefeller no trataba de números, sino de identidad. Era el reflejo de una mente entrenada para obedecer la disciplina antes de dictar el destino. Y por eso, si Hill hubiera estado frente a ese muchacho, le habría dicho solo una frase: ya has descubierto la verdad que mueve al mundo. El dinero no es la causa de la riqueza, es el reflejo de la mente que ha aprendido a crearla. Pero esta es solo la primera página de esta historia, porque a continuación, el niño con el cuaderno se enfrentará a la mayor prueba de todas: transformar su mentalidad en verdadero poder, y el mundo pronto descubrirá que no es el oro lo que hace al rey, es la mente que se niega a pensar como un mendigo. Hay una vieja fábula que Napoleón Hill solía citar para ilustrar el mayor error humano: el mendigo que envidiaba al rey. Todos los días se sentaba ante las puertas del palacio, viendo pasar los carros dorados y las ropas relucientes. Murmuraba: ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Hasta que un hombre sabio se le plantó delante y le dijo: no lo tienes porque piensas como un mendigo. El rey no nació rey. Pensó como rey antes de estar en el trono. Esta es la esencia de lo que Hill llamó ley de identificación mental. Solo puedes poseer lo que ya eres, internamente. Y fue precisamente esta ley la que Rockefeller vivió radicalmente. Cuando empezó a trabajar a los 16 años, ganando centavos la hora, se decidió por algo que parecía insignificante, pero que albergaba toda la grandeza del destino. De cada dólar que ganaba, apartaba 10 centavos para donarlos. No porque le sobraran, sino porque sabía: la escasez se alimenta del miedo a la pérdida, mientras que la prosperidad surge de la confianza en que hay más por venir. Fue el mismo principio que Hill explicaría décadas después: nunca serás recompensado por la cantidad de dinero que conservas, sino por la cantidad de bien que pones en circulación. Rockefeller no esperaba tener mucho que dar. Dio porque comprendió que dar es el gesto de los ricos, incluso siendo pobres. Imagínate en su lugar: un salario ajustado, facturas, dudas, y aún así decides renunciar a algo de lo que tienes. ¿Cuántas veces te has aferrado a algo por miedo a no tener suficiente? ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño por miedo al riesgo? Rockefeller creía que el universo recompensa la valentía de actuar con abundancia cuando todo parece escaso. Sabía que el dinero, como el aire, necesita moverse para generar vida. Cuando el miedo lo paraliza, se seca. Cuando el propósito lo guía, se multiplica. Pero aquí llega el punto donde la historia cambia. Mientras la mayoría de la gente intentaba aparentar prosperidad, comprando ropa cara, presumiendo de éxito antes de alcanzarlo, Rockefeller hizo lo contrario. Vivía por debajo de sus posibilidades, reinvertía cada centavo y evitaba el lujo. Sus colegas lo llamaban obsesivo, algunos incluso tacaño. Pero, como dijo Hill, los tontos gastan para impresionar, los sabios atesoran para expandirse. Rockefeller no buscaba la aprobación de los demás, buscaba el dominio de sí mismo. Él comprendió una verdad que muchos comprenden demasiado tarde: el dinero no es un premio, es una herramienta. No perseguía las facturas, perseguía la estructura. Cada centavo ahorrado era como un ladrillo en la construcción de un futuro imperio. Hill lo llamó autodominio financiero, el poder de postergar las recompensas para construir algo que el tiempo no puede destruir. Rockefeller vivía como si cada decisión fuera una inversión a 50 años vista. Piensa en las personas que te rodean. ¿Cuántas de ellas trabajan increíblemente duro, pero siempre parecen estancadas en el mismo lugar? Trabajan, se agotan, pero al final del mes no tienen nada que mostrar. Hill dijo que la falla radica en su enfoque. Siempre reaccionan a lo que sucede, en lugar de crear lo que desean. Rockefeller no reaccionó. Planificado. Cuando todos los demás corrían en círculos, él trazaba líneas rectas.
Cuando otros se entusiasmaban con las ganancias rápidas, él esperaba a que el tiempo madurara los resultados. Este es el arte de posponer la gratificación, la línea invisible que separa al hombre común del constructor de imperios. Pero había un secreto aún más profundo. Rockefeller no consideraba el dinero como propiedad personal. Creía que la riqueza es responsabilidad espiritual. Dios me ha confiado recursos para el bien, decía. Esta frase refleja con precisión lo que enseñaba Hill. La verdadera riqueza reside en la utilidad de lo que produces, no en la cantidad que acumulas. Lo que lo guiaba no era la ganancia, sino un sentido de misión. Para él, el dinero era energía que necesitaba fluir. Cuando esta energía fluye, crea oportunidades. Cuando se estanca, se pudre. En su disciplinado silencio, Rockefeller entendió algo que todavía desconcierta al mundo moderno. La prosperidad no es tener más, es volverse más. No esperó un golpe de suerte. Sembró hábitos como se cultivan los árboles. Regaba todos los días, incluso cuando no se veían brotes. Y cuando el jardín floreció, no tuvo que perseguir la fruta. Esta vino a él. Napoleon Hill diría que este es el primer punto de inflexión en cualquier destino. El momento en que dejas de pedir y empiezas a actuar como quien ya lo ha hecho. Cuando la mente abandona su rol de mendigo y asume el de creador, el universo entero se reorganiza. Rockefeller lo hizo. Cambió el deseo por la decisión. Y fue este cambio de frecuencia mental lo que lo transformó en el hombre que el mundo llegaría a conocer. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. El destino le pondría ante una decisión que revelaría si su fe en la abundancia era creencia o convicción, y sería en una mesa de banco, con los bolsillos vacíos y un sueño gigantesco, que Rockefeller lo demostraría. Una mente disciplinada es el único capital que nunca falla. En una fría sala bancaria, un joven de 20 y pocos años observa con incredulidad a un gerente, John D. Rockefeller necesitaba dinero para invertir en la oportunidad que podría cambiarlo todo. Una refinería de petróleo. No tenía garantías, ni un apellido poderoso, solo una libreta y una calma intimidante. Cuando el gerente le preguntó por qué debía confiar en él, Rockefeller abrió la libreta sobre la mesa. Líneas precisas, números alineados, registros meticulosos de cada transacción de los últimos 10 años. Porque sé a dónde fue cada centavo, respondió. Ese simple gesto, abrir una libreta, valió más que cualquier discurso. Era la personificación de la disciplina, y el banco le prestó. Napoleon Hill llamaría a este momento prueba de fe práctica el universo. Dijo, solo da lo extraordinario a quienes demuestran constancia en lo ordinario. El cuaderno no trataba sobre dinero, sino sobre credibilidad construida sobre la repetición diaria de pequeñas acciones correctas. Rockefeller comprendió que el éxito no es suerte, sino método. Y método es el nombre que recibe la disciplina cuando encuentra un propósito. No fue el préstamo lo que cambió su vida, fue reconocer que el mundo responde a quienes demuestran control sobre su propio caos. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando todos competían por cuota de mercado, intentando ganar más vendiendo más barato, Rockefeller hizo lo contrario. En lugar de bajar los precios, redujo el desperdicio. Descubrió que los residuos de petróleo que otros desechaban, eso que nadie valoraba, podían transformarse en nuevos productos, vaselina, parafina, lubricantes. Convirtió los excedentes en ganancias, y mientras la competencia quemaba sus obras, él las refinaba para convertirlas en nuevas fuentes de ingresos. Hill lo llamaría transmutación creativa, la capacidad de transformar las limitaciones en oportunidades invisibles al ojo común. Y aquí surge la inquietante pregunta: ¿cuántas veces has descartado algo en tu vida, una idea, una habilidad, una relación, simplemente porque no le veías utilidad inmediata? ¿Cuántas veces has desechado lo que te quedaba de ti mismo sin darte cuenta de que ahí estaba el oro que faltaba? Rockefeller veía el mundo a través de la lente de las posibilidades. Donde había pérdida, él veía poder. El secreto no era la ambición, sino la eficiencia. Mientras otros soñaban con ganar, él estudiaba cómo optimizar. Hill dijo que
La excelencia no nace del esfuerzo excesivo, sino del uso inteligente del esfuerzo. Rockefeller no quería ser el más grande, quería ser el más preciso. Y la precisión es el lenguaje de los grandes. Pero hay una verdad silenciosa escondida detrás de su éxito. No prosperó porque destruyó a sus competidores, sino porque, superado por la consistencia mental, una mente entrenada para pensar con eficiencia, crea una ventaja donde otros solo ven una limitación. Es el mismo principio que Hill resumiría así: la victoria pertenece a quienes persisten en mejorar cuando otros dejan de quejarse. Al final, Rockefeller no solo construyó un imperio petrolero, sino un modelo de pensamiento. Demostró que una mente metódica, guiada por el propósito y la fe racional, puede transformar el desperdicio en riqueza y la duda en decisión. Y quizás el verdadero secreto no residía en las refinerías, sino en lo que ocurría en su interior, la convicción de que todo se puede refinar, incluido el propio ser humano. Todas las noches, antes de acostarse, Rockefeller tenía un ritual silencioso. Se sentaba en su escritorio, abría su cuaderno y escribía 2 preguntas. ¿Qué hice hoy que me acercó a mi propósito? ¿Qué hice que me alejó de él? No pasaba un día sin una respuesta. Para él, prosperar era una ciencia, y todo científico mide sus resultados. Napoleon Hill dijo: lo que no se mide, no se puede mejorar. Y Rockefeller vivió esta ley al máximo. No confiaba en el azar, confiaba en los números, los hábitos y la revisión constante. Mientras el mundo dormía, él calibraba su mente como quien afila una cuchilla. Pero la disciplina le pasó factura. A principios de sus 30, Rockefeller empezó a enfermar. Sufría ataques de ansiedad, insomnio y caída del cabello. Su imperio crecía, pero su cuerpo se desmoronaba. Los médicos predijeron que no viviría otros 10 años. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más improbables de su carrera: bajar el ritmo. Redujo su jornada laboral, empezó a caminar al aire libre, cuidó su alimentación y dedicó tiempo a su fe. Hill llamaría a esto equilibrio entre los planos físico, mental y espiritual, los 3 pilares indispensables de la verdadera riqueza. Rockefeller comprendió que no tenía sentido poseer el mundo si el cuerpo que lo sustenta se estaba desmoronando. El cambio fue radical. Empezó a dormir 8 horas cada noche, a practicar la gratitud cada mañana y a orar antes de cada decisión importante. Delegó tareas, confió en su equipo y poco a poco recuperó la vitalidad. Vivió hasta los 97 años, algo impensable para alguien que había estado condenado al agotamiento antes de los 40. Cuando le preguntaron su secreto, respondió con calma: aprendí que el dinero es energía, y toda energía necesita un buen conductor para fluir. Hill solía decir que quien controla sus emociones controla su destino. Rockefeller dominaba este arte. Cuando un socio intentó traicionarlo, no reaccionó con ira. Esperó 3 meses. Reorganizó estrategias, calculó riesgos y, cuando finalmente actuó, lo hizo con precisión quirúrgica. No venganza, sino justicia. No impulso, sino control. Este autocontrol no lo hizo frío, lo hizo libre. Libre para pensar cuando todos los demás gritaban. Libre para actuar cuando todos los demás dudaban. Ahora imagina el poder de una mente así: calma ante el caos, racional ante la pérdida, centrada cuando todo a tu alrededor se derrumba. Esto es lo que Hill llamó madurez mental, el estado en el que la emoción se somete a un propósito. Rockefeller comprendió que la grandeza no proviene de lo que logramos, sino de lo que somos capaces de dominar en nuestro interior. Y fue precisamente cuando aprendió a silenciar su impulso que su voz comenzó a resonar con más fuerza en el mundo. Rockefeller creía que la mayor inversión de un hombre no residía en el petróleo ni en las acciones, sino en las personas adecuadas. Buscaba mentes excepcionales, no currículums. Observaba con discreción, las ponía a prueba con pequeños retos, y cuando encontraba a alguien verdaderamente comprometido, pagaba lo que fuera necesario. Es mejor pagar caro por un genio que barato por 10 mediocres, decía. Esta filosofía lo hacía implacable en su selección y despedir con rapidez. Si alguien no cumplía lo prometido, no dudaba en cortar lazos.
no por arrogancia, sino por claridad. Napoleon Hill lo explicó en una de sus leyes más poderosas: mente maestra, la unión de mentes unidas por un propósito común. Rockefeller comprendió que ninguna mente crea un imperio por sí sola. Reunió a los mejores, fomentó la confianza y dejó el ego a un lado. Pero había un principio aún más radical que lo guiaba. Nunca invertía en nada que no comprendiera a fondo. Podían prometerle ganancias inmediatas, rendimientos milagrosos, y él se negaba sin pensarlo 2 veces. Visitaba fábricas, leía contratos línea por línea y hacía preguntas que dejaban a los abogados sin palabras. Si no lo entiendo, no lo compro, decía. Hill enseñaba lo mismo: nunca actuar por impulso, actuar con comprensión. Mientras el mundo perseguía modas financieras, Rockefeller invertía con solidez. Y cuando apostaba, lo apostaba todo. Era la rara combinación de paciencia e intensidad. Esperó el momento oportuno y, cuando llegó, se movió con toda su fuerza. Pero el punto de inflexión llegó inesperadamente. Tras un acuerdo masivo que triplicó su fortuna, Rockefeller, solo en su oficina, lloró. Lloró no de alegría, sino de vacío. Se dio cuenta de que tenía suficiente dinero para 10 vidas, y sin embargo, sentía una falta de propósito. Fue allí donde nació el hombre más peligroso del mundo, aquel que ya lo ha logrado todo y decide darle sentido a lo que posee. Lanzó la mayor operación filantrópica de la historia moderna. Financió universidades, hospitales, investigación médica, y erradicó enfermedades enteras. Se dice que Hill afirmó haber alcanzado el máximo nivel de logro, cuando el éxito deja de ser personal y se convierte en servicio. Sin embargo, su visión del dinero seguía desafiando la lógica común. Para él, el dinero ocioso se pudre. Lo comparaba con un río. Cuando fluye, nutre la tierra. Cuando se represa, lo convierte todo en un desierto. Y aplicaba esto a todos los aspectos de la vida. El dinero necesita circular, pero con un propósito, repetía. Dar no era caridad, era una estrategia espiritual. El acto de desprenderse de lo que se tiene crea espacio para lo nuevo. Hill describió esta práctica como ley del vacío, donde el universo llena todo el espacio vacío con aquello que vibra a la misma frecuencia. Rockefeller, sin conocer el nombre de esta ley, la practicó a la perfección, pero el mundo no lo entendió. Muchos lo tildaron de hipócrita, diciendo que donaba para limpiar su imagen. No se defendió. Siguió actuando en silencio. Esta calma, que para otros podría haber parecido cobardía, fue su arma más poderosa. Un periodista le preguntó una vez: ¿se enoja alguna vez? Respondió con una leve sonrisa: claro que sí, pero he aprendido a no tomar decisiones cuando mis emociones aún gritan. Era la misma filosofía de Hill. Quien no puede controlar sus emociones es esclavo de su propio fracaso. La fuerza de Rockefeller residía en su autocontrol. Cuando otros reaccionaban, él observaba. Cuando otros explotaban, él planeaba. Esta aparente serenidad ocultaba una llama ardiente, la convicción de que el éxito no depende de la velocidad, sino de la dirección. Sabía que cada segundo perdido en la ira era un segundo robado a la construcción. Hill decía que todo gran hombre es aquel que ha aprendido a transformar la energía de la emoción en fuerza creativa. Rockefeller hizo precisamente eso. Y es en este punto que la tensión se intensifica. Imagínenlo enfrentando una crisis. Ataques de la prensa, huelgas, competidores conspirando contra él. Mientras todos esperaban una respuesta inmediata, él hizo lo contrario. Esperó. Observó el caos hasta que las emociones de los demás lo revelaron. Solo entonces actuó con precisión y una fuerza devastadora. Sus decisiones parecían frías, pero eran simplemente calculadas. Entendía la diferencia entre reaccionar y responder, y esa diferencia lo hacía imbatible. Napoleon Hill solía decir que una mente serena es la cuna del genio. Rockefeller era prueba viviente de ello. Con cada victoria silenciosa, fortalecía no solo su negocio, sino también su mente. Y fue así, entre crisis y reconstrucciones, que comprendió el secreto definitivo. La verdadera riqueza no es tener control sobre el dinero, sino sobre ti mismo. Y cuando dominó este arte,
comenzó a planificar algo aún más grande, el legado que sobreviviría la prueba del tiempo y transformaría su fortuna en eternidad. Rockefeller creía que la grandeza comienza cuando la mente aprende a decir no. Cada domingo por la noche, anotaba 3 prioridades para la semana. Ni 10, ni 20, solo 3. El resto era ruido. Si algo no encajaba con esos objetivos, lo rechazaba con calma. Este era el secreto. Enfoque absoluto en las pocas cosas que realmente impulsan la vida. Napoleon Hill lo llamó determinación de propósito, la capacidad de elegir un camino y seguirlo hasta el final, incluso si el mundo grita en la dirección opuesta. Rockefeller comprendió que el enfoque no se trata de hacer más, sino de hacer lo que importa con total devoción. También era frugal en los detalles y grandioso en las decisiones. Negociaba el precio de un lápiz, pero invertía millones sin dudarlo cuando veía el verdadero valor. Sabía que quienes desperdician lo pequeño nunca sustentarán lo grande. Hill decía que la disciplina en centavos forja el carácter que sustenta a millones. Y Rockefeller respetaba cada moneda, no por su valor, sino por su principio. Para él, cada centavo era un soldado enviado a la batalla de la construcción. No desperdiciaba, no ignoraba. Fue esta conciencia la que transformó los gestos sencillos en grandeza duradera. Con el tiempo, comprendió algo que muchos nunca comprenden. El mayor enemigo no es el mundo exterior, sino el interior. La pereza disfrazada de descanso, el miedo disfrazado de prudencia, el orgullo disfrazado de razón. Hill decía que el éxito se alcanza primero en la mente y solo después en el mundo. Rockefeller lo sabía. Por eso se despertaba cada día preguntándose, ¿soy mejor hoy que ayer? Y si la respuesta era no, ajustaba su rumbo. Para él, el crecimiento era una decisión que renovaba a diario. Quizás este sea el punto más profundo de toda su trayectoria. Al final de su vida, Rockefeller ya no contaba dólares, sino legados. Universidades, hospitales, centros de investigación. Semillas que seguirían floreciendo cuando su nombre dejara de ser solo un recuerdo. Comprendió lo que Hill siempre enseñó. La verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo valioso que se deja. El dinero va y viene, pero el impacto de una mente disciplinada perdura por generaciones. Y ahora, todo esto te toca a ti. ¿En qué cuaderno escribes? ¿Qué semillas estás plantando? ¿Estás esperando el momento perfecto o construyendo sobre lo que ya tienes? Rockefeller empezó con un lápiz y una idea, y el resto surgió porque creyó antes de que fuera visible. No necesitas ser multimillonario para aplicar el mismo principio. Solo necesitas claridad, fe y disciplina. Elige 3 prioridades. Escríbelas, cúmplelas y repite. Así es como la mente se transforma en poder creativo. Si esta historia te inspiró, dale me gusta al video, deja un comentario, aunque sea anónimo, y suscríbete al canal. Cada gesto ayuda a difundir mensajes que pueden cambiar vidas. Recuerda, la prosperidad no se trata de tener más, sino de ser más. Y todo comienza cuando decides, aquí y ahora, escribir tu propia historia de grandeza.